y pues estoy en el Centro de Investigaciones de la facultad ya hace 2 años. Bueno, entonces mi formación y también lo que hablaba el profesor Rafael esta mañana, pues ojalá ya tuviera el doctorado, todavía me falta camino. Entonces mi formación en posgrado ha sido en bioética. Entonces la experiencia que yo tengo en el tema de objeción de conciencia ha sido desde el aspecto de la salud, ¿sí? El tema médico, todo el tema sanitario. Pero entonces cuando me invitaron a participar, y pues de antemano muchas gracias por la invitación, y pues claro, con todo el gusto estamos acá participando, yo decía, bueno, ¿cómo va a ir la bioética? Porque ¿cómo hacemos? ¿Sí? Yo lo pensaba bastante. Yo dije, desde la bioética hay cosas que nos pueden servir ya para hablar de la construcción de las alternativas, ¿sí? Elementos que no sería propiamente la propuesta de una alternativa como tal, pero que sí los debemos tener en cuenta porque de fondo son las situaciones que al fin y al cabo terminarían orientando filosóficamente una alternativa, sea el nombre que le pongamos, ¿no? Vamos a hablar de alternativa en términos genéricos. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, rápidamente les cuento, la presentación está en unas 3 partes gruesas. En realidad son 4, pero son 3. La primera es una introducción para contextualizar cómo llegamos a hablar de alternativas y por qué la bioética cae. De pronto, para los que no saben qué es bioética o que de pronto es un tema muy nuevo, entonces como contarles un poquito muy rápido ahí. Luego viene ya como de la parte teórica, una primera parte en la que expongo 3 conceptos que son dignidad humana, calidad de vida y solidaridad como condiciones para la paz, ¿sí? Porque estamos hablando ya desde una perspectiva de construcción de paz. Entonces, ¿cómo a partir de esos 3 elementos podemos hablar de unas necesidades que nos pueden llevar a la paz? La segunda parte son las dificultades que ya se presentan como tal en cuanto a esas alternativas al servicio militar. Entonces, yo saqué 4 dificultades que son en cuanto a la denominación, o sea, ya de darle un nombre como tal, en cuanto a los términos orientadores, que son los primeros, esos 3 términos que doy en la primera parte, en cuanto a la obligatoriedad de la alternativa, y para una parte unas conclusiones. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, aquí como introducción quise traer la letra de una canción que de pronto algunos de ustedes han escuchado, que es de un grupo que se llamaba Sui Generis, muy famoso en Argentina, del cual pues uno de sus integrantes era Charly García. Es una canción, la letra de esta canción, que se llama Botas Locas, que está en un álbum que se llama pequeñas anécdotas sobre las instituciones. Es una situación autobiográfica cuando Charly García prestó el servicio militar, ¿sí? Quien quiera después lo puede buscar por internet, la situación, porque además es un poco jocosa, porque él se hizo pasar por enfermo y él estuvo un buen tiempo en la enfermería, ¿sí? Pero la quise traer porque nos pone en el contexto de qué es lo que estamos hablando, ¿sí? Resalto, toda la letra es muy importante, pero voy a resaltar unos apartados para como ambientar. Entonces, los intolerantes no entendieron nada, ellos decían guerra, yo decía no gracias. Luego resalto, se darán cuenta que en aquel lugar era insoportable para alguien normal. Entonces yo me dije, basta de quejarme, yo me vuelvo a casa y decidí largarme. Y por último resalto, si todos juntos tomamos la idea que la libertad no es una pelela y se cambiaran todos los papeles, estarían vacíos muchos más cuarteles. Porque usar las armas bien nos enseñaron y creo que eso es lo delicado. Piensa en un momento, señor general, porque yo que usted me sentiría muy mal. Hay un apartado que inclusive dice amar a la patria bien nos exigieron, si ellos son la patria, yo soy extranjero. Y hago ya como último énfasis ahí ese, porque ese es el cuento, el amor a la patria, el servicio,
ese amor, el amor por el país, ese sentimiento patriótico, casi como un chauvinismo, ¿no? Que somos lo mejor, lo bueno, y por eso hay que servir a la patria. Inclusive, como anecdótico, ya para cerrar esta parte, a ellos los llamaron a la disquera y les dijeron que si no cambian exactamente esa parte, si ellos son la patria, yo soy extranjero, les iban a vetar el disco y no iba a poder salir publicado. Entonces, en la versión primera del álbum, ese pedacito lo tuvieron que quitar, ¿sí? Porque era esa negativa, el rechazo de ellos a todo lo que representaba la institucionalidad del Estado. Y de hecho, por eso el disco no en vano que se llama Pequeñas anécdotas sobre las instituciones, ¿no? Bueno, ya pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, ya vamos aquí a entrar en contexto. Antes de empezar a desarrollar estos puntos, hay dos cosas que quisiera mencionar. La primera es que pues esta es una fecha muy simbólica, ¿no? A mí me llamó mucho la atención cuando me dijeron que era hoy, 11 de septiembre, ¿no? En el momento que cambió la concepción de la democracia para el mundo, ¿no? O sea, hace 12 años, a esta hora el mundo estaba paralizado, todo el mundo viendo frente a un televisor cómo caían una y otra vez las Torres Gemelas. Pero hay otra situación, y es que hace 40 años exactamente derrocaron a Salvador Allende. O sea, el contexto de esta fecha es muy simbólico y me parece muy importante que hoy, más que hablar de un no servicio militar, hablemos es de una construcción de paz, ¿sí? Y que una parte de la construcción de paz es qué hacemos con el servicio militar obligatorio, ¿cierto? Y hay otra cosa que quiero, bueno, ya hablando del contexto, es, esta mañana se recalcaba mucho que se necesita la ley, la ley, la ley. Yo como abogada digo, y puede que suene contradictorio, pero es la verdad, yo no creo que tanto sea la necesidad de una ley. Nosotros estamos llenos de normas y tenemos muchísimas normas que están en el papel. Nada nos garantiza que en el momento que se legisle efectivamente sobre la objeción de conciencia, el ejército la cumpla, ¿sí? Ya la Corte dijo que las batidas eran ilegales y no siguen reclutando ilegalmente. Y casos como esos hay muchos. El más reciente es que todos hemos escuchado que los bancos ya no pueden imponer multas a quienes quieran pagar sus créditos con anticipación. Y es una ley del año pasado, ¿sí? Y la Corte este año en mayo se pronunció y dijo, es más, es que eso no opera ni siquiera a partir del momento de expedición de la ley, sino que es retroactivo. O sea, para créditos que estaban vigentes antes de la expedición de la ley. ¿Y qué dijeron los bancos esta semana? ¿Por qué no la han aplicado? Es que no nos han notificado. Nadie nos ha dicho que eso lo tenemos que aplicar. Entonces, yo pienso que eso es también otra, o es más como para no dejar una pildorita en el aire, que hasta qué punto estamos dependiendo de la legalidad, ¿sí?, para que un derecho sea efectivo. ¿Hasta qué punto lo necesitamos? Bueno, rápidamente, pues, las ideas que están ahí es que nosotros venimos hablando de objeción de conciencia no desde el 2009 ni hace 15 años, sino desde hace muchos años más, pero que en Colombia se empieza el proceso fuerte, ya formal, con la constituyente, ¿sí? De hecho, la votación, había un artículo en la Constitución a favor de la objeción de conciencia del servicio militar. Y cuando en las actas y cuando se revisa eso, uno mira que pues parte de lo que decían los constituyentes era que quienes votaron en contra, algunos de los que votaron en contra del artículo no era precisamente porque no creyeran en la objeción de conciencia, sino que no creían en que fuera necesario en ese momento reglamentar tanto, o sea, una especificidad muy grande del ejercicio del derecho a la libertad de conciencia. O sea, ya está el artículo 18 y ese artículo perfectamente da cabida. Lo que pasa es que no dimensionaron que era lo que iba a pasar durante 17 años en la Corte Constitucional, que se iba a negar a la posibilidad de la objeción de conciencia, que fue lo que sucedió. Y entonces en ese trasegar de 17 años por fin viene, pues ya se mencionó varias veces esta mañana, no voy a hacer mucho hincapié, la sentencia C728 del 2009. Y esa sentencia es muy importante porque no solamente habla de la objeción de conciencia al servicio militar, sino que abre la puerta a que se objete cualquier deber.
y eso es súper importante. Nosotros, eso nos abre la puerta para hacer objeción de conciencia fiscal, es decir, a mí no me parece que ese impuesto X que yo pago que destinan para tal cosa X, yo no creo en eso, entonces no pago ese impuesto. La objeción de conciencia en educación, yo no tengo por qué estar compelido ni obligado a recibir un contenido de una cátedra que la considere en contra de mis principios, mi ética, mi filosofía, mi moralidad, ¿sí? Obviamente pues está todo el tema en servicios médicos que ha sido muy discutido y que no solamente vamos a hablar del aborto, es el primero, pero pues el día que hablen de la eutanasia como derecho del médico también puedo objetar, o sea, empieza a abrirse la puerta y es súper importante. En el plano internacional tenemos que la primera vez que hay un pronunciamiento directo en una entidad internacional, esa es la resolución 1987-44 de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. En las declaraciones universales y en las cartas de derechos no hay una expresión directa de la objeción de conciencia, pero ya en esas resoluciones que en parte también interpretan las cartas de derechos, ya a partir de ahí sistemáticamente se ha dado toda la aceptación que la objeción de conciencia es un derecho y que es directamente derivado del ejercicio de la libertad de conciencia. Hay otro elemento desde el derecho que tenemos que tener en cuenta, y lo estoy diciendo desde el derecho para que no se escandalicen. Es un fenómeno excepcional, o sea, jurídicamente, desde las teorías jurídicas, todos tenemos una obediencia hacia las normas o hacia lo que entendemos por normas, ¿cierto? Y si somos coasociados en una comunidad, pues todos nos sujetamos, al ser ciudadanos nos sujetamos a la aceptación de esas normas implícitamente. Cuando se habla de la objeción de conciencia es un fenómeno excepcional, o sea, no es la regla general. Y en algunos documentos, si ustedes revisan, van a encontrar que inclusive el número de objetores de conciencia en algunos países es muy reducido, ¿sí? A pesar de tener servicio militar obligatorio y demás. Entonces, eso se sustenta también con expresiones cuando dice todos los ciudadanos deben estar sometidos a cargas equivalentes, ¿sí? Y eso lo tenemos que tener muy presente. Jurídicamente no es lo mismo la objeción de conciencia que la desobediencia civil. ¿Por qué? Porque jurídicamente la objeción de conciencia sí tiene una protección, la desobediencia civil no. Y pues hay otros elementos de fondo que nos hacen entender que son dos fenómenos distintos, pero que eso no significa que lo que comience como objeción de conciencia termine como desobediencia civil, ¿sí? Hago la precisión desde el derecho. Vuelvo y digo, no estoy queriendo decir ni desconociendo que en algunos casos es legítimo inclusive recurrir a la desobediencia civil porque ya no haya más mecanismos. Pero desde las teorías jurídicas se entienden como dos elementos totalmente distintos. Y precisamente lo que nos permite entender qué es objeción de conciencia, ya hay algunos elementos que algunos teóricos ya han podido establecer y hay más o menos un consenso, porque tampoco todos los autores del derecho se ponen de acuerdo para decir estos son o no son los elementos. Entonces, tenemos el primero de todos es que existe una norma que contenga un deber jurídico expreso y que su incumplimiento conlleve una sanción, es decir, que no haya cómo hacerle el quite a la ley, ¿sí? Entonces, ese es el primer elemento. El segundo, que paralelo a ese dictado legal, es decir, es que usted debe cumplir, como dice el dicho, o se cumplen las órdenes o la milicia se acaba, ¿sí? Aparte usted de tener ese dictado legal, usted debe tener un dictado en su conciencia ético, filosófico o moral, religioso, que sea abiertamente contradictorio con la norma, ¿sí? Eso es súper importante. Es necesario, cualquiera, o sea, digámosle conciencia, ética, filosofía, religión, pero tiene que ser tan fuerte que usted lo constriña y empiece a decir, ¿yo qué hago? ¿Sí? Y tanto que usted, ante la inexistencia, que sería el tercer elemento,
que no exista mecanismo alguno que permita dirimir ese conflicto, ¿sí? Que usted esté hasta incluso dispuesto a ir a la cárcel o a recibir una sanción por seguir el dictado de su conciencia. Y el cuarto, pues algunos, y es el más discutido de todos, es que exprese ese conflicto surgido. Esta mañana mencionaban sobre las tres características o las tres situaciones que habla la Corte Constitucional sobre las convicciones, que deben ser profundas, fijas y sinceras, ¿no? Sobre eso no me voy a detener mucho. Hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta y que tiene que ser directriz, y es que la alternativa no puede ser un castigo ni una sanción, y eso está desde esa resolución de la ONU, ¿sí? La sanción tiene que ser una compensación con la sociedad, ¿sí? La alternativa tiene que ser una compensación con la sociedad y no es un castigo. Entonces, como no puede ser un castigo, tampoco puede ser contrario, tiene que seguir las mismas líneas de creencia del objetor, ¿sí? Sea por la situación que haya objetado. Y pues lo que busca esa alternativa es que se convierta, lo que se evita es que a través de la objeción de conciencia haya un fraude a la ley. En Colombia a la fecha no existe una ley que la regule, ¿sí? Jurídicamente tenemos ese precedente constitucional que la Corte dice que a los cargos que de la demanda de inconstitucionalidad que había habido una omisión legislativa, la Corte dice no hubo una omisión legislativa, ¿sí? Es exequible, pero se reconoce el derecho a la objeción de conciencia. Ya con ese precedente, pues hay un sustento, pero no, a la fecha todavía no hay ley que la regule. Entonces, ese es el contexto en el que estamos hablando sobre objeción de conciencia. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, esta imagen ya la hemos visto esta mañana, pero pues la verdad yo soy amante de Kino y es de las primeras imágenes. Si ustedes ponen imágenes de objeción de conciencia, es la primera que sale en Google, ¿sí? Pero pues tiene un trasfondo muy importante porque es la disposición a morir por la patria, es lo mismo, ese sentimiento patriótico exacerbado, ¿no? El muchacho lo que quiere es irse con la mamá, no le importa la patria, le vale 3 la patria, ¿sí? Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, entonces aquí está la bioética y esa vaina con qué se come y por qué estamos hablando de bioética, y aquí de pronto algunos si algún bioeticista me escuchara diría que esta está loca. Entonces, para ponerlo rápidamente en contexto, la bioética nace en 2 momentos históricos que no es que el uno copia al otro, sino que fueron las casualidades. En 1927 el primero que habla de bioética fue Fritz Jares, es un pastor, era un pastor luterano, pero tuvo la mala suerte de vivir en Alemania entre guerras. Entonces, lo que él proponía pues no tenía eco en ese nacionalsocialismo. Conclusión, los escritos del hombre quedaron perdidos literalmente casi 80 años. Entonces, si ustedes buscan padre de la bioética, va a aparecer ese señor de 1970 que se llamaba también Van Rensselaer-Potter, un médico oncólogo norteamericano, que en 1970 se empieza a cuestionar por todo lo que había pasado con experimentos médicos, la crisis, todo lo que fue el ecologismo de los 70, de los 60, y habla de la bioética como una ciencia de la supervivencia, ¿sí? Ya no habla tanto de la supervivencia, sino de la necesidad del hombre, de su interacción con la naturaleza y con el entorno mismo, pero también movido desde él estaba viendo lo que estaba sucediendo en Alemania y también se preguntaba para dónde vamos. Nos vamos a acabar como especie, o sea, ¿a dónde vamos a ir a terminar? Entonces, si lo miramos así, la bioética es la interacción, mira la interacción del hombre con su entorno y la supervivencia del hombre como especie, ¿no?
Estoy hablando de hombre en sentido genérico, no estoy excluyendo a las mujeres, ¿sí? Y pues por eso la bioética, bueno, la bioética desarrolla teóricamente todo lo que es el tema de los principios biomédicos, entonces algunos los confunden con la ética médica. Entonces en la bioética, un tema clásico de la bioética es la clonación, la eutanasia, el aborto, ¿sí? Y por eso se habla de objeción de conciencia en la bioética, desde esa perspectiva, ¿sí? Pero hay que aclarar que no todo es bioética, o sea, hay gente que todo lo quiere ver la bioética en todas partes, y eso se debe a un pobre sustento epistemológico. Cuando ocurre eso es porque no hay de base unos sustentos epistemológicos que le permitan discernir a la persona cuando se está hablando de bioética y cuando no. Entonces, claramente, el tema de la objeción de conciencia al servicio militar no es un tema de bioética. Se cruza con la bioética cuando estamos hablando de la construcción de paz, porque necesitamos sobrevivir, porque nos vamos a acabar unos entre otros si seguimos en guerra, ¿sí? No más todo lo que está pasando ahora en Siria. Vayan a ver que les dé por explotar armas químicas y armas nucleares a vernos determinados, ¿sí? En ese punto es que se cruza. Ahí es donde la bioética tiene algo que interpelar. Bueno, pues obviamente cuando se da ese cambio de las relaciones médico-paciente, ¿sí? Antes el médico le decía a usted, no le decía ni qué tenía, usted se tenía que tomar el acetaminofén, él por lo menos le dice, le duele la cabeza, tómese el acetaminofén, ¿sí? Pero entonces, en ese cambio de las relaciones a partir de la bioética se empieza a proclamar la autonomía del paciente. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, a pesar de lo que ha pasado en los campos de concentración que cogieron y experimentaron con la gente, en Estados Unidos entre la década de los 50 y 60 hicieron experimentos con poblaciones enteras donde inocularon, por ejemplo está el caso de Tuskegee, que inocularon el virus de la sífilis, y ya existía para esa época la penicilina y no hicieron tratamiento porque querían saber cuál era el curso natural. Está un caso en un hospital de Nueva York donde también inocularon virus y demás sin informarle a los pacientes. Lo grave no era tanto que hubieran utilizado el virus, sino que a la gente no le dijeron nada. Entonces, a partir de ahí se empezó a hablar que el paciente era autónomo y el paciente era el que tomaba las decisiones y es el que toma las decisiones. Entonces hay una reivindicación de la autonomía del paciente, viene todo el movimiento en Estados Unidos de la bioética, en varias universidades y demás, se empieza a hablar de los 4 principios clásicos de la bioética, como son autonomía, beneficencia, justicia y no maleficencia, aclarando que no son los únicos, eso es dentro de la corriente norteamericana. Los europeos van a reivindicar otros también, como es la dignidad humana y la calidad de vida. Entonces se empieza a hablar de la calidad de vida y la dignidad humana, y se empieza a hablar en épocas muy recientes de la solidaridad, ¿sí? Porque es que la autonomía empieza a cobrar un punto supremamente tan álgido que entonces empieza a caer en el egoísmo, ¿no? Entonces algunos autores empiezan a hablar de la solidaridad, de la necesidad de la solidaridad en bioética. Y es por eso que voy a trabajar esos 3 elementos, cómo desde la bioética se han interpretado y se han trabajado y cómo nos puede aportar para entender unas alternativas al servicio militar. La siguiente, por favor. Bueno, entonces vamos a hablar de esos 3 términos. La siguiente, vamos a hablar de la dignidad humana. Entonces, como les decía, la bioética está estrechamente ligada a todas las dificultades que se dieron en relación con experimentación en seres humanos. Y no solo en los campos de concentración y en Estados Unidos, en muchas partes del mundo, ¿sí? Hoy en día se habla todo el tema del SIDA en Brasil y de cómo las farmacéuticas están experimentando y demás, y el tema de los placebos y de los medicamentos libres, bueno, en fin. En bioética, ahí hay un error, no es que se recurra al término bioética, sino que en bioética se recurre al término dignidad humana de una manera indistinta, ¿sí? Se habla de la dignidad humana como tal y es más, nosotros en la cotidianidad apelamos al término dignidad humana
de una manera indistinta. Pero este señor Ochoa dice que no es un que a pesar que todo el mundo crea que es un término universal, es puro cuento, ¿sí? Que no es un término que sea fácil de universalizar, porque una cosa es entender la dignidad desde el concepto de la filosofía personalista, donde reivindican a la persona, el ser de la persona. Otra cosa es desde el utilitarismo, y otra inclusive hablar de la dignidad humana desde los derechos de los animales. Son tres cosas muy distintas. Ambos pueden hablar de dignidad humana, y de hecho en ese texto habla de una anécdota que cuando estaban hablando de la Carta de Derechos de la ONU de 1948, decían que qué chévere que todo el mundo se había puesto de acuerdo, los de izquierda, los de derecha, en cuanto al término de dignidad humana. Entonces que alguien interpeló y dijo, no, mire, o sea, estamos de acuerdo en que el término debe estar, pregúntenos por qué el término debe estar, y ahí sí vamos a tener diferencias. Y dignidad humana no es lo mismo para todo el mundo. Hay un concepto generalizado que la dignidad humana está en el respeto a la persona, las condiciones de vida, la esencia misma de la persona, la autonomía, ¿sí? El desarrollo de la persona. Es un concepto que es intrínseco, ¿sí? Y por eso hablamos que la dignidad se puede entender como un respeto intrínseco a la persona humana en todo su contexto, en su ser y en su actuar, ¿sí? Es un respeto total. Pero hay que entender también que el concepto dignidad, cuando nace en la filosofía, el digno era el rey, era la alta dignidad. Solo es a partir de la Revolución Francesa y de todos los movimientos de la Ilustración y demás que empieza a dársele ese término dignidad. O sea, ya eran todas las personas dignas, ¿no? No era solo el rey, no era solo la corte, ¿sí? Ochoa dice que es muy difícil entenderlo simplemente porque es un término que tiene una carga filosófica implícita. Entonces, si hablamos del respeto máximo a la vida, entonces estamos parados en una orilla. Si estamos hablando del máximo bien para todos, estamos hablando desde otra orilla, ¿sí? Filosóficamente son muy distintas y diversas, pero a pesar de eso, si yo hiciera rápidamente una encuesta, todos me van a decir, no, es que ha de ser el respeto que tiene toda persona por el simple hecho de existir y demás. Es un concepto muy intronizado, tan intronizado que en el derecho también se entiende así. Y en la Constitución podemos ver que se predica la dignidad tanto del ser humano por ser, se predica dignidad de la familia, de la cultura, de la nación, ¿sí? Es un término que se usa ya de manera muy genérica. Entonces, en ese contexto, cuando estamos hablando que hay una dignidad al objetor, cuando se reconoce ese derecho a la objeción de conciencia, se le está respetando su dignidad. ¿Por qué se le está respetando la dignidad? Porque al poder ejercer la libertad, al poder ejercer ese derecho a la libertad de conciencia, se le está respetando su dignidad, porque se le está respetando en su actuar. Y entonces, si en el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia estamos viendo la dignidad, en las alternativas que se propongan o en la alternativa que se proponga, se debe reivindicar la dignidad del objetor, ¿sí? Debe tenerse en cuenta la dignidad del objetor, y a su vez debe tenerse en cuenta la dignidad de las personas que de una u otra manera se verían beneficiadas de la actividad del objetor, ¿sí? Llamémosla cualquiera. Puede que si es una actividad ambiental, pues todos nos vamos a ver beneficiados, y hay una reivindicación de la dignidad humana. Por eso es muy importante hablar, y por eso desde el derecho se entiende como una compensación, una alternativa, ¿sí? La alternativa de buscar es un beneficio a la comunidad.
y yo me aparto un poco de lo que se hablaba esta mañana, que algunos hablaban de que hay otras maneras de ser patria. No hablemos de ser patria, servir al otro, a la comunidad, porque al fin y al cabo, si lo miramos en los contextos en los que la Corte se había negado durante mucho tiempo a hablar de la omisión del conciencia al servicio militar, que era el bienestar social, el bienestar general, entonces la actividad compensatoria debe también buscar el bienestar general, ¿sí? Es una manera de compensar, de poner las cargas en el mismo, tener un mismo equilibrio. Entonces por eso esa es como una primera conclusión. La dignidad, la alternativa que se escoja debe reivindicar tanto la dignidad del objetor como la dignidad de la comunidad, tanto dignidad individual como indignidad como colectivo. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, el segundo término es calidad de vida, y con este sí que pasa lo mismo que con el anterior, ¿sí? Es un término muy amplio, es un término que se presta para muchas interpretaciones. Si yo les pregunto a ustedes qué es calidad de vida, me van a decir estar estable, tener una pareja estable, sea del tipo que sea, ¿sí? O algunos no, ejercer su sexualidad con varias parejas a la vez, ¿sí? Pero casi siempre van a decir tener casa, carro y beca, ¿sí? Tener una comodidad económica, como mantener un estatus social sin estar hablando de ser estratos ni nada, sino que tener una permanencia, una estabilidad, ¿sí? Y en ese mismo sentido se asocia que hay unos factores mínimos para que la vida sea digna, o si no, no es digna de ser vivida, o sea, si no, eso no se merece llamarse vida. Entonces hablamos de calidad de vida cuando hablamos de salario mínimo, y entonces nos parece indigno cuando alguien se gana menos del mínimo, cuando le ofrecen menos del mínimo, ¿sí? La CEPAL ha entendido que fácilmente que hay unos elementos que determinan hay unas connotaciones claras que permiten hablar de unos niveles de vida, ¿sí? Entonces encontramos unas mediciones, unos indicadores, pero hay autores que dicen, como Palomba, que dicen, mire, está determinada por factores materiales y ambientales que permiten que la persona se siente que está viviendo bien, pero a su vez la comunidad siente que todo el mundo está bien. Y eso en el fondo que tiene una connotación económica. Esa es una dificultad muy grande que tiene este término. Calidad de vida es un término que viene desde la economía y que se nos metió a todos y no nos dimos cuenta que horas, ¿sí? Y desde la bioética se entiende la calidad de vida como los factores mínimos de salud que debe tener una persona para que su vida sea digna, ¿sí? Algunos autores dicen que esa es una concepción utilitarista, ¿sí? Porque es tener el mínimo, las condiciones de trabajo, servicio y uso mínimo. Y dicen, mira, es que la calidad de vida no puede ser absoluta y no puede estar tampoco por encima de la vida misma, ¿sí? O sea, no se puede absolutizar tanto la calidad de vida que le neguemos la vida a otra persona, la posibilidad de vida, ¿sí? Vívala como quiera. Si a usted le parece que tiene calidad o no, haya usted, en resumen dicen estos autores. Pero yo no le puedo imponer lo que para mí es la visión de calidad de vida. Y en ese orden de ideas, pues dicen, miren, para América Latina hay una necesidad de hablar desde la bioética que tiene que hablarse de la pobreza, vulnerabilidad y calidad de vida. Y me permito leer lo que dice textualmente este autor, que se llama Francisco León. Dice: elevar la calidad de vida de los pacientes comprende un amplio abanico del sistema de salud de un país y como el objetivo de cada tratamiento a un paciente en particular. Entonces, pasemos a la siguiente, por favor. Si lo miramos así, la calidad de vida es un factor importante para el desarrollo de las poblaciones y, por ende, para alcanzar una paz sostenible, ¿sí? ¿Por qué? Porque se puede hablar que hay unas condiciones de paz
para la comunidad cuando hay una inversión equitativa en salud, en educación, en cultura, en recreación, en ocio, etc. ¿Sí? Y entonces aquí ya empezamos a ver que la calidad de vida tiene una doble vía, no solo para la persona, sino para la comunidad. Si la persona está bien y cada uno en su individualidad está bien, entonces toda la comunidad está bien. Y en ese mismo sentido entendemos que hay, si ya lo empezamos a mirar frente a las alternativas al servicio militar, debe haber una doble vía. Por un lado, debe beneficiar al objetor, ¿sí? Es decir, debe permitirle potenciar su ser, ¿sí? Que pueda llevar totalmente a la práctica sus convicciones éticas, morales, filosóficas o religiosas, ¿sí? Lo potencia, le reivindica lo que es como persona, no lo anula como está sucediendo actualmente, que si no tiene la libreta militar, entonces pues no es ciudadano, eso, o es un ciudadano de segunda clase, ¿sí? Es un ciudadano reservista, por llamarlo así. Pero la alternativa además tiene que reivindicar la calidad de vida de la comunidad, tiene que beneficiar a la comunidad. No solamente puede entenderse que sea para el objetor como tal. Y esto nos lleva al tercer punto, que es la solidaridad. Pasamos a la siguiente, por favor. Como yo les decía, la solidaridad en bioética es un tema muy nuevo, pero no significa que sea nuevo en el contexto social. Uno de los principios solidarios del cooperativismo es la solidaridad, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo se entiende esa solidaridad? Aparte de ser un término muy reciente, se entiende en 4 aspectos, o se observa. Estas autoras encontraron que recurrentemente en los escritos se habla de la solidaridad en 4 campos: salud pública, justicia y equidad de los sistemas de salud, salud mundial y las diferentes concepciones que pueden existir entre los sistemas de salud, sobre todo dentro de lo que es el sistema norteamericano y el sistema europeo. Y empieza a hablarse de solidaridad porque hay una necesidad creciente de proteger a la sociedad contra el individualismo creciente, y que es un paradigma de los estados modernos de bienestar, ¿no? El individualismo, de desarrollar, yo vivo mi vida como yo quiero y demás. Claramente se puede entender que hay 3 niveles, o la solidaridad, según estas autoras, se practica en 3 niveles: en un nivel individual, un nivel interpersonal, ya en prácticas grupales a mediana escala, y en manifestaciones legales y contractuales, es decir, cuando el gobierno en sus políticas públicas y en sus normas establece directrices que de fondo son directrices solidarias, de ayuda mutua, ¿sí? Y en esos 3 siempre se va a observar la disponibilidad de hacerse cargo de asistir a otros. Eso en pocas palabras es la solidaridad, el querer asistir a otro, ¿sí? Y llegar al tercer nivel va a depender de los niveles 1 y 2, ¿sí? Según lo que se puede observar de este texto. Hay algo que tenemos que tener en cuenta, y es que autonomía y solidaridad no son contradictorias, son complementarias, ¿sí? Nadie entonces puede negarse a existir a sí mismo, ¿sí? Por ser solidario. O sea, tampoco se trata de anular a la persona, ni que la persona sea anulada por ayudar al otro. Al contrario, entre más autónomo y más libre y más ejerce su libertad, va a saber hasta qué punto va a ayudar al otro. Pasamos a la siguiente, por favor. Un rasgo característico de la solidaridad es la empatía con el otro, la capacidad de compasión que puedo tener con el otro, ver al otro como extraño en el sufrimiento, ¿sí?
O sea, al extraño, verlo como compañero en el sufrimiento. Esa es la capacidad que se desarrolla en la solidaridad. Y una dificultad para ser solidario es que si no me interesa el otro, no entiendo su visión del mundo. Y si no entiendo su visión del mundo, menos me puedo poner en su lugar. Y en base de la solidaridad es poderme poner en el lugar del otro, que necesita de mí, ¿sí? Cuando hablamos ya entonces de la solidaridad, no estamos hablando solamente de lo mismo que se predicaba en las dos anteriores a favor del objetor, sino de la actividad en sí misma, ¿sí? Y a favor de la comunidad beneficiada. La alternativa tiene que llegar a eso, ¿sí? A beneficiar al otro. Si estamos hablando de construcción de paz, de una construcción no violenta, entonces tenemos que buscar el bien común. Así nos parezca de pronto que en algún momento fue contradictorio con el reconocimiento de la objeción de conciencia, ¿sí? Y cuando yo reconozco al otro, estoy llevando a una construcción de paz. Cuando yo estoy dispuesto a llevar la carga del otro, sea el tipo que sea, lo estoy reconociendo como igual a mí, pero no en las mismas condiciones, porque probablemente hay una relación asimétrica. De pronto yo estoy en mejores condiciones que ese beneficiario de la alternativa, ¿sí? O de pronto el otro está mejor que yo. Lo estoy reconociendo igual como persona. La violencia se enraiza en las sociedades básicamente porque desconocemos, le quitamos al otro la categoría de persona, lo despersonificamos. Y lo decían esta mañana, ¿no? Entonces escuchamos el lenguaje es beligerante en los medios de comunicación. Ustedes no escuchan que hablan del guerrillero como un ciudadano que cayó en un combate, sino como el ¿qué? ¿Qué escuchan ustedes? Terrorista, insurgente, pero nunca se refieren como al otro como un ciudadano común y corriente, como lo es usted, como lo soy yo. Cuando yo anulo al otro y le quito la categoría de persona, no es que lo esté sacando del sistema, es que lo estoy anulando de la sociedad, no hace parte de la sociedad, ¿sí? Y cualquier actividad que hablemos como alternativa o sustitutoria al servicio militar debe empezar por ahí, por recuperar la categoría de persona del otro, sea el que sea. Y lo decíamos esta mañana, entonces alguien, creo que era Marcela la que lo decía esta mañana, o el profesor Rafael, no recuerdo cuál de los dos, que entonces cuando queremos insultar al otro le decimos indio, ¿sí? Le quitamos totalmente esa capacidad de ser persona, desde el lenguaje se la estamos arrebatando, y eso hacia allá de apuntar la alternativa, a reivindicar al otro como igual, pero no como igual que todos tenemos que tener exactamente lo mismo, sino iguales en la diferencia, en el sentido que el otro tiene derecho a pensar diferente a lo que yo pienso. Entonces, si el otro está de acuerdo con el servicio militar, entonces lo voy a anular. No podemos llegar a eso, porque si no, entonces la beligerancia está saliendo del combate, del campo de batalla, y se está metiendo en la vida cotidiana, y que de hecho ha estado siempre en la vida cotidiana, ¿sí? Esa es una dificultad, y es a donde hay que apuntar con la alternativa, ¿no? Más que a la solidaridad es el reconocimiento del otro como persona, y es hacia allá tenemos que apuntar en la construcción de paz. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, ya empezamos a hablar de las dificultades que se pueden llegar a presentar con los posibles elementos o con las perspectivas que tengamos de la alternativa. Siguiente. Bueno, como les dije, me encanta Quino. Yo de las primeras cosas que aprendí cuando aprendí a leer, yo me devoré Mafalda y me devoré Quino porque mi mamá además tiene toda la colección. Entonces, yo quiero llamar atención sobre la segunda viñeta. Dice, no la tomo y no la tomo. Y yo sería una repugnante si hubiera algún sorbo capaz de hacerme
desertar de mis principios, traicionar mis creencias y vender mis convicciones. Pero apenas le dijeron que era el postre, miren lo que dice al final: qué asco me doy a veces. No estoy diciendo que ese sea el caso de todos los objetores, no es simplemente como para ver que dificultades no solamente las vamos a tener en cuanto al reconocimiento, sino en la institución en sí, a la alternativa como tal, sea como la llamemos, vamos a tener dificultades para llegar a un consenso hacia allá. ¿Sí? Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, la primera dificultad que yo encuentro es: ¿cómo la vamos a llamar? Prestación social, servicio civil, servicio social. Entonces, hay dos momentos de proyectos de ley, unos proyectos que se presentaron a inicios de la década de los 90 y todas ellas lo denominan servicio civil sustitutivo, servicio cívico, servicio social alternativo. Los proyectos recientes tomé 3 de los que han habido. El 66 dice que es proyecto social sustituto. Nos explica, menciona que será un mecanismo para el tratamiento de problemas sociales. Y entonces empezamos a ver, no estamos reivindicando al otro, sino que allá, lo mandamos allá donde hay el problema, allá mira a ver usted qué hace, ¿no? Y no estamos diciendo es que vamos a construir comunidad. ¿Y por qué tenemos que verlo en pos del problema? En pos de que el otro es el problema, allá con los muchachitos de las barras bravas, allá con los de tal parte, con los expendedores de droga, con los allá. Pero no se ve al otro como igual. No explica en la exposición de motivos de ese proyecto, no explica por qué se llama servicio social. O sea, no hay una definición etimológica que lo lleve a entender, por eso se llama servicio social. El 136 habla del servicio social, civil y ambiental alternativo a la defensa civil colombiana. Cierra demasiado en mi concepto, ¿sí? Lo limita que tiene que ser en la defensa civil colombiana, o sea, ese sí ya es muy grave porque no deja un campo abierto. El que no crea en la defensa civil tampoco entonces va a tener doble problema como hablábamos ahora. No solamente objetar al servicio militar, sino objetar a la alternativa, ¿sí? Tampoco explica por qué la denominan así, la exposición de motivos. Y el más reciente que se archivó ahorita en junio por tránsito de legislatura fue el proyecto de ley estatutaria 95 de 2012, que habla del servicio social alternativo y servicio social civil y ambiental alternativo en la defensa civil colombiana. Proponen los dos, pero en el proyecto de ley ya en la exposición de motivos no dice por qué hay dos, porque esas dos categorías, uno, y dos, tampoco explica por qué se denominan así. Si lo miramos, en los primeros proyectos de ley son términos que se usaron de manera indistinta, no se usaron, no tenían un trasfondo y no explicaban el trasfondo por qué se decía servicio civil, ¿sí? O por qué se decía servicio cívico, ¿sí? Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, entonces, ¿cuál de todos esos nombres? Y el nombre que le demos a la alternativa es tan importante como la alternativa en sí misma, ¿sí? No es solamente decir se puede hacer esto, sino el nombre que le demos. Yo les aseguro que si usted le pregunto cómo se llama y por qué se llama así, hay una historia detrás de su nombre. Y sucede lo mismo con la alternativa, ¿cierto? En España, por ejemplo, se llama prestación, se llama, pues, ya está en otra historia, prestación social sustitutoria, ¿sí? Y cuando hablamos de prestación, el mismo diccionario de la RAE nos dice que hay el cumplimiento de un pacto impuesto por una autoridad. O sea, si aquí nos hubiera dado por llamarlo prestación, ahí sí estábamos como graves en mi concepto, porque seguíamos hablando de esa imposición estatal, ¿sí? Todos los proyectos de ley han hablado de servicio, ¿sí? Y hablar de servicio, no como hablaba el profesor Rafael esta mañana del servilismo del Estado, sino del verdadero sentido de servicio, que es ayudar al otro, reivindica el concepto de solidaridad,
y de una u otra manera se pueden satisfacer sus necesidades y está de acuerdo con lo que trae el diccionario de la RAE. Frente al tema de servicios no hay tanto rollo, pero vamos a mirar los otros tres términos: civil, cívica y social. Civil termina siendo una antítesis de militar, ¿sí? Y el que sea antítesis de militar no significa que sea para construir paz. No es implícito dentro del término mismo. Poco aporta la construcción de paz. La paz no se construye como antítesis a lo militar, la paz se construye como una vivencia cotidiana. Desde mi perspectiva propia, que empiezo a construir comunidad, y al construir comunidad construimos entre todos sociedad. Porque si nos seguimos parando como la antítesis a lo militar, estamos siendo aún beligerantes en nuestro lenguaje. Y eso es algo que tenemos que empezar a trabajar como sociedad, la beligerancia del lenguaje. Somos sumamente beligerantes en lo cotidiano. Como les dije, le echan uno un carro en una esquina encima y uno sabe que lleva la vía como peatón, este es mucho y fue. No se le puede ocurrir que la persona puede tener ya un problema de visión periférica y que no lo ve usted, o que usted fue el que se atravesó, por ejemplo, ¿sí? El otro término cívico tiene una connotación muy igual, porque es que si miramos el diccionario de la RAE, cívico es sinónimo de patriótico, y por eso al principio yo decía que el tema del patriotismo no sé qué tanto podemos hablar en la alternativa con la construcción de patria, ¿sí? Lo delimita el amor a la patria, ese construir patria, y pues en mi concepto no es que esté mal, simplemente que me parece que no aporta para hablar de paz, ¿sí? Porque además eso trae otras connotaciones, y la legitimidad del Estado y la lealtad del Estado y demás, y el que no crea en eso pues está frito tampoco. Distinto va a suceder con social, porque en términos generales se refiere a la sociedad, o sea que si hablamos de servicio social, es un bien que le prestamos a la sociedad en general, y la alternativa tiene que apuntar hacia allá. La dificultad está en ponernos de acuerdo. Realmente pues con los últimos proyectos de ley hay una esa tónica de hablar de servicio social sustitutorio alternativo, pues ya ahí habría que entrar a mirar, porque si se habla que va a ser alternativo o va a sustituir el servicio militar, ¿sí? Ahí también hay que mirar esa parte etimológica, pero pues no me voy a detener ahí. Pasamos a la siguiente. Bueno, y viene el otro rollo: si debemos hablar de dignidad humana, calidad de vida y solidaridad en la alternativa, que tiene que ver directamente con la propuesta que les hago. Y como se los dije al principio, la dificultad está con la concepción filosófica que se tenga de cada uno de estos términos. Ya con el concepto filosófico, ¿qué hagamos de estos términos? La variedad de interpretaciones va a repercutir no solo en la filosofía, no solo en el concepto como tal, sino en el norte que va a tomar y en el sentido que va a tomar la alternativa que se proponga el servicio militar obligatorio. Es decir, tiene un sustento de base epistemológico del mismo conocimiento de lo que comprendamos por esa alternativa, ¿sí? Entonces, cualquiera que sea que entendamos los términos dignidad humana, calidad de vida y solidaridad, nos van a poner ese problema, y ahí es donde empieza la discusión. No tanto que digamos que debemos reivindicar al otro, porque por ejemplo si hablamos del transhumanismo, que es algo parecido como al superhombre, ¿sí? A lo que hablaba Nietzsche, y eso no es tan loco porque son unos filósofos de Oxford que están hablando del tema, todos nosotros seríamos inviables para el transhumanismo porque no estaríamos con esas cualidades superdotadas, ¿sí? Y ellos tienen un concepto de persona. Hasta el mismo concepto de persona termina siendo desde la filosofía conflictivo terriblemente.
El tema de calidad de vida, entonces, ¿a partir de dónde lo debemos entender? Lo debemos entender a partir de qué, desde la perspectiva personalista, desde el utilitarismo, desde qué corriente, ¿sí? La calidad de vida. Vuelvo y digo, la calidad de vida refiere a la satisfacción de las necesidades básicas y eso está claramente relacionado con términos económicos como la de entender la CEPAL, ¿sí? Puede pensarse la alternativa del servicio militar con una concepción económica de fondo. No estoy hablando que no se le deba remunerar, no, porque tiene que estar en la misma igualdad de condiciones que presta el servicio militar, sino que si de fondo va a ser una prestación, o sea, de fondo va a servir unos intereses económicos. Y aquí quiero que quede algo claro. El derecho como tal sirve unos intereses económicos. En nuestro estado sirven los intereses obviamente capitalistas, en otros estados sirven los intereses comunistas o demás, pero son intereses económicos de fondo, porque a través del derecho se legitiman instituciones económicas y cuando hablamos de la propiedad privada, pues eso no tiene otra que es el sistema capitalista. Debe pensarse que la alternativa que debe cumplir el objetor de conciencia al servicio militar tenga una connotación netamente altruista, porque eso entonces implícitamente puede llegar a rayar con la concepción filosófica del objetor. Pues, no estoy diciendo que raye de todo. Si el objetor de conciencia no sirve a la guerra, ¿sí debe servir a políticas económicas? Cuando hablamos, ojo, esto lo estoy diciendo cuando hablamos de calidad de vida, ¿listo? Lo que implica tener calidad de vida. Y el tercero, solidaridad, pues obviamente ese es un término que tiene un contenido muy doctrinal, porque la ayuda al otro, el desinterés, el apoyo, el amor por el prójimo, son conceptos que nacen claramente desde el cristianismo. Entonces, si el objetor de conciencia es ateo, o cree en Buda o en la Pachamama, entonces de fondo le estamos vendiendo otra idea que debe sujetarse al objetor un concepto con el que ética o filosóficamente no esté de acuerdo, porque puede que el objetor no esté de acuerdo con que ser solidario sea lo necesario, ¿sí? Y esas son las dificultades que vemos en cuanto a los términos. Pasamos a la siguiente. Y este puede ser un punto álgido en cuanto a la obligatoriedad de la alternativa. El objetor que elude la prestación del servicio civil sin más excusa que la negligencia será tomado como infractor de la Constitución y sancionado conforme a la ley. Esto fue tomado de uno de los documentos que sirvieron como base para esos proyectos de ley presentados a principios de la década de los 90, cuando se buscaba regular el artículo 216 de la Constitución. Y ahí uno se pregunta, ¿hasta qué punto debemos sancionar al objetor? Y aquí hay una cosa que yo no estoy muy de acuerdo, porque estamos hablando en el proyecto 136 y en el 95 que hay una sanción para el objetor en servicios médicos que no cumplan con la prestación alternativa de remitir al paciente. Pero entonces al objetor al servicio militar, con todo el respeto, si no lo sancionamos y no cumple con la prestación social o con el servicio social, ¿sí? Ahí estaríamos hablando una violación al derecho de la igualdad constitucional. No estoy diciendo que deba sancionarse al uno sí y al otro no. Yo pienso que se debe sancionar en la medida, a cualquiera de los objetores, en la medida que el deber que tengan siga siendo obligatorio. Por ejemplo, en la medida que el servicio militar siga siendo obligatorio, debe sancionarse el incumplimiento. ¿Y por qué expongo esto? Si bien no es una sanción la alternativa, es la oportunidad que le otorga el derecho de no cumplir con un deber y sustituirlo por otro. Lo estoy viendo desde el punto de vista jurídico, ¿sí?
y así se entiende desde la teoría jurídica. Lo aclaro para que entendamos que a veces desde el derecho pues las cosas no funcionan como funcionan en el resto de la sociedad. Y hay que tener en cuenta que no todos los objetores lo hacen por convicciones éticas o morales cuando objetan, hablando del servicio militar, como es el caso de los anarquistas. No creen en la institucionalidad, no creen en el Estado. Entonces, sigue siendo válida una sanción cuando ellos no creerían que deben prestar otro servicio o sustituir un deber además. Esas son las cuestiones que pueden generar interrogantes y que pueden generar dudas y que obviamente levantan discusiones. Pero es que un tema de estos, en una sociedad tan plural y de pensamiento tan diverso, es normal que levanten discusión, ¿sí? Lo que sucedió en la Guerra Civil Española. Estaban de acuerdo, pero cuando ya se vieron que no estaban de acuerdo, entonces, por eso los anarquistas, y por eso los anarquistas llegaba el día que si no querían salir a pelear, pues no salían a pelear contra el régimen, y punto. ¿Por qué? Nadie los podía obligar. ¿Cómo los obliga a uno? ¿Sí? Ya entonces, entrando ya en las conclusiones, a la siguiente, por favor. Entonces tenemos que tener claro, bueno, debemos, lo primero es que cualquiera que sea la alternativa y que si hablemos de sanción o no, debe buscarse la reivindicación del otro como persona, tanto del objetor como del beneficiario de la alternativa, ¿sí? Debemos reivindicar ese concepto de persona, o sea, debemos retomar eso porque lo perdimos, en algún momento lo perdimos o no sé si fue que nunca lo tuvimos. Los términos como dignidad humana, calidad de vida y solidaridad no deben tomarse a la ligera, ¿sí? Deben de ser estudiados a fondo por la pluralidad y significados e implicaciones que pueden tener, y en esta es una discusión que puede aportar realmente la bioética, ¿sí? En estos tres puntos. Nos queda claro entonces que no todo es bioética, no podemos hablar absolutamente que todo como tal es bioética. Es tan importante como la alternativa en sí, como lo hablábamos, como el nombre que le pongamos. En mi concepto ya personal y ya de lo que he investigado y revisado, pienso que la propuesta que existe actualmente, o sea, lo que se hace en los proyectos de ley, es el nombre más acercado, servicio social, ¿sí? Por lo mismo que implica y por lo mismo que hablábamos con anterioridad. La responsabilidad de construcción de sociedad y de paz que se puede reflejar a través de la alternativa del servicio militar debe ser vista seriamente porque se corre el riesgo que se convierta en una figura burlada y respetada y que no cumpla con el fin que fue propuesto, y es la construcción de paz, ¿sí?